Hola, hola a todos. Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con ustedes otra vez. Conservative Hispanic Network. Y esta vez nos acompaña, hermosa como siempre, la periodista galardonada internacional de investigación, Isabel Cuervo. Bienvenida, Isabel. Muchísimas gracias. Bueno, aquí estamos para otro diálogo interesante. Han pasado muchas cosas en los últimos días. Encantado de estar aquí, de que estés con nosotros. Y también el señor Mario López. ¿Cómo está usted, don Mario? ¿Cómo le va? Excelente, Ronnie. Gracias por tenerme de nuevo aquí. Isabel, buenas tardes a ti también. Tú dices que han pasado muchas cosas interesantes en los últimos días y tienes toda la razón. Tengo ganas de debatirlo ya. Así es, Mario, así es, Ron. Así que yo creo que vamos a tener una charla muy nutrida. Pues empecemos. Isabel, ¿qué nos puedes decir, dada tu gran experiencia en el periodismo internacional, en la política local? ¿Qué nos puedes decir de la situación de las midterms, de las elecciones que se aproximan ahora aquí para Estados Unidos, las elecciones para el Congreso, para el Senado y para la Cámara? ¿Y qué nos puedes decir de la carrera, por decirlo así, por el Senado, la carrera por el Senado de Florida de Marco Rubio? ¿Qué comentario nos puedes dar, Isabel? Bueno, para mí esto está poniéndose mucho más interesante ya en cercanías de ese 8 de noviembre, en donde todos pues vamos a salir a votar porque es necesario, es menester darle un cambio, un vuelco absoluto a lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos. El último debate que hemos visto, por lo menos en la Florida, es el de Marco Rubio contra Val Demings y suponíamos que iba a ser de ese carácter y de ese estilo como lo observamos. Una hora de debate de encontronazos difíciles, pues obviamente cada uno está en una, digamos, en una orilla bien diferente a lo que vendría a ser el correr político, ¿no? Su carrera política. Entonces, bueno, vimos lo que esperábamos, un debate nutrido, un debate intenso, una hora de descarga de uno contra otro. Lo más interesante es que la gente no es tonta y después de lo que ha ocurrido en 2020 y después de lo que está ocurriendo con la llegada de Joe Biden a la oficina oval, pues yo creo que el electorado estadounidense está mucho más despierto y sabe y puede presentir en dónde le mienten y en dónde no. Sobre todo esa persistencia de los demócratas, en este caso en boca de Demings, validando y tratando de validar una y otra vez que los electores no tienen necesidad de identificarse al ir a las urnas. Eso me pareció realmente estruendoso, terrible, difícil de digerir. Creo que poca gente ya va a creer que esto no importa. Sí importa, mucha gente se ha dado cuenta que obviamente las elecciones en los Estados Unidos tienen que ser mucho más vigiladas, fiscalizadas y miradas de cerca todos los procesos y para nadie pues sería en este momento un secreto que es más que evidente que la gente antes de votar debe identificarse correctamente y también las dudas en torno al voto pues por correo. Eso me llama la atención que todavía se siga discutiendo y sobre todo desde el bando demócrata con esa persistencia en que eso es lo correcto y dibujándolo de la manera en que indican que ellos sí apoyan que la gente vote y no que no voten. O sea, es tergiversando nuevamente la realidad como acostumbran a hacer, tienen una realidad virtual ya pintada y ese es su discurso en donde en vez de decir lo correcto es vigilar nuestras elecciones y cuidar nuestra democracia y la transparencia de nuestra democracia, pues lo disimulan y lo pintan nuevamente desde el ángulo o el ámbito de que lo que están los republicanos es intentando de que la gente no vote. Eso me llama la atención. Me parece a mí que eso es simplemente demagogia, ¿no? La típica demagogia demócrata que no se cansan de repetirla una y otra vez. Los republicanos no quieren que las minorías voten, no quieren que los hispanos voten, no quieren que los afroamericanos voten, los quieren las leyes como en los años 40 y 50 y la segregación y quieren, se inventan unas payasadas, la misma demagogia, y lo triste es que nos reímos de ello, nos reímos Ujú. a nosotros porque sabemos que es simplemente una tontería, pero desgraciadamente hay muchísima gente que se lo cree.
demasiadamente, muchísima gente que no está bien enterada se lo cree. Las bases, especialmente las bases del Partido Demócrata afroamericana, desgraciadamente las grandes bases se lo creen. Oh, sí, los republicanos no quieren que nosotros votemos, que los afroamericanos votemos. Y Y me parece, esa retórica, pues es que ya se cae por su propio peso y no se puede olvidar tampoco que la ley de la Florida exige hoy en día que las urnas tengan medidas de seguridad, dado que este cambio lo hizo el presidente Donald Trump en 2020, en donde puso en duda estas urnas en donde la gente deposita, estos buzones en donde la gente deposita sin necesidad pues de ir el día de elecciones a las urnas, pues se tienen que vigilar, porque es que en dónde entonces queda la seguridad del proceso electoral, ¿no? Eso no se puede olvidar, es una ley vigente en el estado de la Florida y por supuesto se debe de cumplir. no, por supuesto. Simplemente demagogia y simplemente como mienten a la gente. Mario, ¿qué nos tienes qué nos puedes decir? Digo, ¿Cómo ves la carrera? recuerdo las palabras de Adolfo Hitler cuando nos dijo: entre más grande sea la mentira y más tú la repitas, más gente se la cree. Y es exactamente lo que hace el Partido Demócrata. Constantemente repetir la mentira hasta que sea la verdad o que la mayoría de la gente la crea como verdad. Un debate como el de Marco Rubio, Isabel trae el punto de la identificación en las elecciones. A mí lo que me llamó la atención fue la insistencia y la ferocidad de Val Demings con respecto al tema del aborto. Y todas las encuestas nos dicen que de las personas con intención de voto que mencionan el aborto como el tema primordial que les interesa, es menos del 2%. Ellos insisten en casarse con el aborto, sin darse cuenta de que existen otras prioridades para el electorado americano que sí nos importan y ellos no tienen ningún argumento para defenderse. ¿Usted está pagando más cara la gasolina? Sí. ¿Usted los alimentos le subieron de precio? Sí. El salario que hace 3 años a usted le alcanzaba, incluso le sobraba para irse de vacaciones con su familia, hoy no le alcanza para cubrir los gastos. Sí, pero eso ellos no lo tocan. ¿Qué hacen en su lugar? Hay que odiar a Trump, hay que inventarnos cualquier cosa y siempre estar recordándole a la gente que Trump es malo, repitiendo la mentira hasta que la gente se la cree. El debate de Marco Rubio y Demings fue una cosa feroz, fue un debate lleno de ataques que incluso yo diría que fueron hasta personalistas, donde se dijeron mentirosos el uno al otro. Y honestamente vi a Marco Rubio de una manera, como siempre, organizado, una persona pausada, una persona inteligente, pensando muy comedido en su respuesta, y a ella la vi muy emocional, hubo un momento incluso en el debate que ella insinuó o le dijo, la idea fue una insinuación de que tú eres hombre, tú no debes opinar sobre el aborto. Y yo digo, contra, esto viene de una misma mujer que es del partido que no saben definir Del la palabra partido que mujer. no sabe lo que es una mujer. Exactamente. Y entonces esa es la hipocresía del Partido Demócrata, que a mí lo que me da es risa, honestamente, Ronnie. El debate me pareció muy bien, me pareció que Marco Rubio, como siempre, una persona muy, muy culta. A mí me gusta mucho su manera de hablar, cómo él organiza sus ideas, es muy meticuloso, escoge la palabra correcta con la entonación en el momento correcto y nunca se desvía del tema. Al punto de que todo lo que vi del debate de Marco Rubio y Val Demings, en ningún momento nadie, ni de CNN, ni de MSNBC, ni de nadie de la prensa socialista amarillista, dijo nada bueno de él. Lo que me deja saber a mí que él ganó ese debate. Y para confirmarme, 2 días antes del debate, las encuestas estaban empatados los dos a 46%. 2 días después del debate, las encuestas están Marco Rubio 47%, Val Demings 41%. La gente se da cuenta, la gente no es tonta. Como decía Isabel, la gente ha abierto los ojos y está mucho más pendiente de qué es lo que nos están diciendo y qué mentiras nos están tratando de vender. Claro que sí, claro que sí. Y no solo lo que has nombrado en términos de encuestas electorales pre y post debate, sino también hay que recordar que el estado de la Florida está lleno, atestado de gente de estados demócratas o de estados
muy permisivos, ¿no? De los que yo llamo regresionistas, no los progresistas, sino regresionistas. Se han venido a vivir a la Florida a partir de 2020, en donde en sus propios estados, sus propios líderes, y abro y cierro comillas, los han encerrado, los han privado del derecho al trabajo, los han privado del derecho de transitar, los han privado del derecho de visitar a sus enfermos, de enterrar a sus muertos, de los niños ir a las escuelas. Bueno, toda esta serie de arbitrariedades o excesos de reglamentaciones desde el gobierno para con sus vidas, ¿no? Un gobierno suprapoderoso en estos estados pues regresionistas, pero votan mal allá, se sienten mal, después piensan que eso no funciona, pero no lo dicen, no lo expresan, sino que resuelven venirse a vivir a la Florida. Entonces, al estar en la Florida, pues ya esto podría alterar, y este sería ya en términos de mi análisis, cómo vienen a la Florida y de pronto alteran el voto floridano, ¿no? O de algunos estados o de algunos condados. Pero parece ser que la realidad ha sido tan apabullante y tan abofeteante que, bueno, la misma gente está diciendo el estado de la Florida es un estado libre. Asimismo dicen de otros estados que están tratando de mantener las libertades civiles como, bueno, Texas, y ya ustedes saben, no dirán lo mismo en Nueva York, no dicen lo mismo hoy en día en California. ¿Cómo están viviendo ellos allí? Bajo un yugo, porque ese es el yugo que escogen ellos en las urnas. Escogen esos gobernantes que los someten a restricciones de libertades civiles, pero ellos, con tal de seguir con la entonación del cuento progre, que no es más que un cuento, es un regresionismo en derechos humanos fundamentales, pues la vida diaria los confronta y los lleva a entender que la restricción de cualquier libertad, de cualquier derecho fundamental, pues no los va a conducir a un mejor camino, ¿no? Hace un par de semanas atrás, Isabel, en ese punto que tú estás tocando, yo estuve leyendo un artículo que me llamó mucho la atención, porque hace un par de semanas atrás yo comentaba en este mismo programa que yo tenía miedo de toda esa inmigración de Nueva York que estaba viniendo hacia la Florida, y que la ventaja por la que ganó Ron DeSantis su elección como gobernador contra, siempre se me escapa el nombre del muchacho este que por poco muere de una sobredosis de droga. Sí. No me acuerdo nunca el nombre de él, no importa, no es importante. No fue un margen tan amplio, y a mí siempre me preocupaba ese éxodo masivo que estaba teniendo Nueva York, que está recibiéndose en Florida. Y este artículo que leía registró de ese éxodo 1.5 millones nuevos republicanos en el estado de la Florida contra 900,000 y pico de nuevos demócratas. La gente, todo lo que tú estás diciendo es cierto. La gente se fue de esos lugares y abrieron los ojos. Se dieron cuenta de eso. Y el perfecto ejemplo de eso que tú acabas de decir son los suegros del gobernador de California, Gavin Newsom, que es demócrata, que ha sido el que más ha encerrado, el más draconiano, el más dictatorial que ha habido de todos los 50 estados. Sus suegros se mudaron de California a la Florida, se registraron como republicanos y donaron creo que $25,000 a la campaña de la reelección del gobernador de Santos. Para que por favor los salven, porque es que no pueden más. La realidad los confronta, los enfrenta pues a algo que es inevitable, es ineludible, no pueden esconderlo. La cotidianidad se ha visto afectada bajo estas medidas, como tú bien las llamas, draconianas. Nada, y una cosa que dijiste, Isabel, y que también Mario que mencionó, que el partido demócrata ahora es un partido que ni siquiera sabe que es una mujer, que es una cosa ridícula, ¿no? Que ver en el Capitolio es una cosa absurda y triste, ¿no? Es una cosa absurda y triste a la jueza suprema, a la jueza perdón, que Biden nominó para el Supremo, que una afroamericana, obviamente izquierdista, una activista de izquierda, le preguntaron, defínanos qué es una mujer. Oh, yo no puedo definir una mujer, no sé lo que es una mujer. Y después, hace poco también una profesora, una activista también afroamericana, izquierdista como ella, que un congresista le preguntó, ¿puede un hombre quedar embarazado? Y ella, depende, posiblemente. Es una cosa absurda, ridícula. Y es que el partido
demócrata ha llegado a tal punto de fanatismo y que va contra toda la lógica, contra todo el sentido común, contra toda la moral, contra todo sentido de la realidad. Des en cuenta que hasta Bill Maher, el famoso comediante de HBO, que sigue siendo lo que nosotros decimos liberal, sigue siendo un tipo de izquierda, y sigue siendo, hasta él se da cuenta de lo fanático, de lo absurdo a lo que ha llegado la base del Partido Demócrata, que él en su programa en HBO a cada rato lo menciona y lo dice. Pero ¿de qué están hablando? ¿Cómo que Mr. Potato ya no es Mr. Potato? Que tienen que hacer un Mr. Potato sin sexo, no binario. What the heck are you talking about con Mr. Potato? Que si la policía de Hollywood, de la policía de las películas, que si no metes si no metes a un transexual y a un queer y qué sé yo, ningún crítico en Hollywood te aplaude tu película. Tienes que meterle o un transexual o una lesbiana o un homosexual, o tienes que meterle eso, porque si no, no te la aprueban en los círculos. Y una cosa que dijo Bill Maher, ¿cómo es posible que en California, en las élites izquierdistas, donde él dice que él va con sus amigos, uno de cada 5 padres allí, el 20% de los niños, mi hijo es transexual, o mi hijo es trans, o qué sé yo? Y entonces pero tú te vas a los sitios de working class, de la clase obrera, en Ohio, en Wisconsin, y el porcentaje es 0,00000.1. Entonces dice Bill Maher, ¿cómo es posible que en Ohio sea 0,00000.1 y aquí en California, en la élite izquierdista, sea el 25%? Y dice Bill Maher, o nosotros aquí en California las creamos ficticiamente, aquí la gente izquierdista, o en Ohio lo esconden, pero no puede ser normal esto. Hasta él se da cuenta de lo absurdo y el extremismo que ha llegado. Una cosa de los tres chiflados, una cosa surrealista del fanatismo que ha llegado el movimiento woke, el movimiento cancel del Partido Demócrata, tanto así que, y esto sí es buena noticia, y ya ustedes estoy seguro que lo saben, Tulsi Gabbard, la que era congresista por el estado de Hawái, que fue candidata a presidente en las primarias demócratas para el 2016, y que es teniente coronel del ejército de los Estados Unidos en la reserva, es reservista, es veterana de guerra, se ha salido del Partido Demócrata. Hace una semana atrás dijo, mira, hasta aquí llego yo, no puedo seguir con un partido tan absurdo como este, tengo que abandonarlo, porque es que, y lo dijo así directamente, se lo explicó a Tucker Carlson de Fox News, es un partido que parece que está corrido, los líderes son unos niños que están en drogas, que están fanatizados, unos niños que no saben lo que están haciendo, de fanáticos, que llegan al absurdo. ¿Qué me pueden comentar de eso? No, bueno, les dijo que era una cábala elitista. Es que ha hablado hasta por los codos Tulsi Gabbard después de que decidió retirarse pues del Partido Demócrata. Muy clara ella. Me alegro que abran los ojos y me alegro, por supuesto, que le pongan un poco de coherencia a sus vidas y sobre todo a su ejercicio político, porque es que necesitamos coherencia y pantalones en los políticos estadounidenses, porque lo que hay aquí es un relajo, yo diría más grave o tan grave como en repúblicas bananeras. Esto es gravísimo lo que está ocurriendo al interior de los Estados Unidos. Estamos viendo pues unos niveles de absurdo que ya pues es que no se sostienen, es que lo decías tú, Ron, no se sostienen. Yo me sonreía porque ya saben ustedes que este es mi carácter, yo por más que haga cualquier tipo de análisis político, este es mi carácter es siempre así, sonreírme, porque en últimas también es irrisorio, ¿no? Es tan absurdo que es irrisorio, y también me da risa y me causa asombro y risa a la vez el hecho de que sean tan evidentes, porque es que yo no entiendo por qué
estos miembros del Partido Demócrata aún creen que les creen, es que aún piensan que hay pueblo que les cree. Todo está en su contra, todo, la narrativa es ridícula, lo que venden a nivel político es represión, lo que sus resultados a nivel político también son desastrosos. Vemos cómo está en este momento Estados Unidos con unos niveles o sea, históricos, garrafales en cuanto a la inflación, con unos niveles de pobreza, de abuso de drogas, de pérdida de valores morales, de pérdida de ética, no solo en lo político, sino en la vida privada también, de pérdida de sentido de pertenencia de las personas con el país. Es decir, esto es una implosión, esto se está destruyendo Estados Unidos por dentro. Y muchos políticos, diría yo que como Tulsi Gabbard, quiero creerlo, aunque quedan unas dudas, por supuesto, porque a los políticos no se les debe creer nunca a pie juntillas. Obviamente siempre hay que dudar y más de un político. Pero bueno, digamos que sus intenciones son en parte positivas, con esta medida que ya ha tomado de retirarse del Partido Demócrata. Uno, mi visión, vio que el barco está tan hundido, no hundiéndose, sino ya tan hundido que saltó del barco y se pasó al Partido Republicano e incluso habló y despotricó del Partido Demócrata y les llamó cábala elitista y dijo de allí para abajo todo lo que quieran. O dos, definitivamente quiere mejorar dentro de su desempeño político y poder hacer algo en su servicio público. No sé ustedes qué creen. Bueno, mira, yo te voy a decir desde mi punto de vista, ella es una mujer muy inteligente, muy talentosa. Cuando la campaña contra Hillary Clinton, ella se enfrentó a una maquinaria poderosísima, que es la de un expresidente que tenía a su esposa corriendo para presidente. Y ella lució muy bien. Fue una de esas personas que yo miraba y yo decía, aquí va a pasar algo grande. Y yo quiero creer, como dices tú, que su integridad como persona dijo, no, espérate, yo no puedo seguir siendo parte de algo tan ridículo, tan absurdo, y me voy de aquí, y arrancó y se fue. Es una persona talentosa, como dices tú, el político siempre hay que dudar la mitad de lo que dice y la otra mitad no creerla, punto. Y pues no sé exactamente lo que hay, pero sí sé que es una persona talentosa, una persona inteligente. Abandonó el barco y es el barco que llevamos ya varias semanas viendo, que no tiene nadie en el timón, nadie sabe qué curso van a trazar, están camino a la tormenta y todavía piensan que todo está bien. Entonces ahora una persona como ella, tan talentosa, abandona el barco. No me extrañaría que algunos otros demócratas más de centro abandonen el barco pronto también. Ella no ha confirmado, no, perdóname, aquí hago un inciso, ella no ha confirmado que se va a unir al Partido Republicano, pero entonces, ¿qué? ¿Qué va a hacer? ¿Al Partido Verde? No tenemos que ver lo que hace. Tenemos que ver, me llamó mucho la atención, Ron, y quiero tirar esto a la mesa a ver a ustedes qué les parece, pero es que ella les dijo no solo elitistas, sino que también les dijo belicistas a los del Partido Demócrata, les dijo cobardes y también habló de racismo. Esto me llamó mucho la atención porque ella enfatizó en las divisiones que hace o que manipulan desde el Partido Demócrata para dividir al país basado en racismo. Y esto es un tema álgido, difícil de tocar. Se tiró con esa carta muy duro. No sé hacia dónde va, Ron, hacia dónde va. Bueno, esperemos que termine siendo conservadora, porque si ustedes si recuerdan, ella fue invitada al CPAC, ella fue invitada a la conferencia conservadora. Y una de las cosas que más me gusta de ella, obviamente, una cosa muy admirable, es que ella, como militar, que es también militar, y persona que también ha estado en combate y también entiende entiende la geopolítica de una manera particular. Su punto de vista de política externa es muy parecida
al punto de vista paleoconservador, al punto de vista no intervencionista paleoconservador, estilo Pat Buchanan, estilo también muchísima gente de Trump, estilo el coronel Douglas MacGregor, este estilo, incluso Ron Paul, tienen esa cuestión. Y ella, cada vez que va a Tucker Carlson, a Fox News, habla de ese tema. O sea que por su discurso en CPAC, por su discurso en la conferencia conservadora, por su, obviamente, como la forma en que ella detesta el extremismo fanático de la gente en el Partido Demócrata, y también por su visión paleoconservadora en política externa, a mí me parece que ella sería tremendo fichaje para el Partido Republicano. Así que vamos a esperar, vamos a ver y a ver qué pasa, si de alguna manera ella pues se atreve a dar el paso, ¿no? Y dicen, pues mira, de hoy en adelante pues me meto al Partido Republicano. Esperemos, por lo menos ya hizo el primer paso, que fue abandonar lo peor que hay, que es el Partido Demócrata. Ya Y le hizo el dijo, primer paso. y le dijo a sus compañeros demócratas que abandonaran ese partido porque debían tener sentido común y pues una mentalidad libre, independiente, de volver a creer en el gobierno que sea del pueblo y para el pueblo. Y bueno, sacó todas estas banderas, que se unieran a ella. Ella no ha anunciado que va para el Partido Republicano, pero como tú bien dices, y obviamente lo hemos visto en los últimos días, lo que ha hecho es pues esos acercamientos, cambio de luces con los republicanos. Está esperando, yo pienso que se están barajando negociaciones sobre la mesa, obviamente. Pues esperemos que dé el paso correcto. Eh, y claro, pero es muy positivo. Nosotros que estábamos hablando de lo radical que está el partido, de cómo DeSantis, obviamente, todo parece que le va a dar una paliza a Chris, como Marco Rubio está por delante de la demócrata, esta radical, y una cosa que me gustó mucho de Marco Rubio es el anuncio, el comercial que ha puesto en la televisión. Porque ese comercial que lo ha puesto también en dos versiones, en inglés y en español, es muy, pero que muy revelador. En 30 segundos te da una compilación ahí de temas. Sale el hombre vestido de mujer dándole los cuentos a los niños, y él lo dice con una gran valentía. Mira, que están adoctrinando a nuestros niños, lavándole el cerebro a los niños. Una cosa mira, por esto te metían a la cárcel hace 30, 40 años por hacer esto, por perversión de menores. Ahora no, ahora Biden lo promueve. Una cosa que era No ilegal hace solo unos lo años. promueve, Ronnie, lo que más me molesta a mí de todo ese hecho es que no es que lo promueva. Tú eres libre de creer y profesar lo que tú quieras. Esa es la primera enmienda. El problema es que amenazas a los distritos escolares y a las escuelas con quitarle los fondos federales si no permiten que un varón que diga que hoy me siento niña y use el baño de las niñas. Yo tuve esa edad en algún momento y yo sé que yo iba a hacer cualquier cosa menos sentirme niña. Y eso lo están, no solo lo promueven, no solo quieren que lo aceptemos como si fuera normal. Y es a donde llegamos con el Partido Demócrata, a los extremos que ha llegado de ofender al buen sentido común. Es lo único que están haciendo. Los padres en toda la nación están yendo. Las reuniones con los distritos escolares, que antes nadie sabía ni cuándo era, ahora están llenos. ¿Y de qué están llenos? De padres diciendo, oye, esto está mal. Hubo un show donde un transexual estuvo en una escuela, un middle high, entre sexto y octavo grado, con un vestido de estos que usan las bailarinas. Y la madre de una de las niñas que estaba allí se puso exactamente el mismo vestido y le dijo, esto que yo te... Pues le dijeron, señor, ¿usted qué hace? Pues se empezó a quitar la sudadera y el pantalón y quedó con exactamente el mismo vestido que tenía el tipo, y ella con fotos del hombre en un cartel, y le dijo, ¿qué yo tengo puesto? Lo que ustedes dicen que está perfectamente bien que un hombre se ponga frente a mi hija en la escuela. Ahí es a donde ha llegado el Partido Demócrata. ¿A dónde ha llegado el Partido Demócrata? A repetir la vida de Maquiavelo, divide y vencerás, divide y vencerás. Todos estos ataques de racismo vienen de ellos. ¿Por qué nominaron a la secretaria de prensa de Biden? ¿Cuáles son las cualificaciones que tiene esa mujer? Es Lesbiana mujer, y negra. lesbiana y es negra. Ya está. ¿Cuáles son las cualificaciones que tiene la jueza que nombró Biden al Tribunal Supremo? Pues, ok, es abogada, vamos a hablar de esa.
es negra y es Y ya mujer. está. Ya está. Si Ya eso está. no es racismo, que venga Dios y me corrijan personalmente. No, Pero en el momento que yo miro el tono de tu piel para ofrecerte una posición por encima de cualquier otra cualificación, eso se llama racismo. no, claro, Punto. es un racismo a la inversa. Y ese anuncio de Marco Rubio lo captura muy, muy bien, porque habla de eso, habla también con mucha valentía al final, dice, si te opones a ellos, te cancelan de las redes sociales y te llaman racista. O lo pone así muy claro en el anuncio con mucha valentía. Y también lo dice, mira, mis padres perdieron su país, lo perdieron en Cuba al comunismo, al socialismo, y no quiero que este país se pierda también. Ese anuncio de Marco Rubio me parece a mí brillante y en 30 segundos te das 3, 4 o 5 ideas fundamentales que son muy buenas para tener. Mira, y ya se nos está acabando el tiempo, pero quería muy rápidamente, antes de pasar al tema de Brasil, que eso va a ser muy candente. Mario y Isabel, ¿qué nos pueden decir de un tema económico que tiene que ver con la falta de respeto que le tienen a Estados Unidos hoy en el mundo? El Arabia gobierno, Saudita. el gobierno de Arabia Saudita dice que va a dejar de vender, va a dejar de producir, que me parece que 2 millones de barriles de petróleo al día, cuando ellos saben muy bien que Estados Unidos, aquí está carísima la gasolina, que Biden no quería eso, que Biden les pidió que no hiciera eso, y ellos se pasaron por donde no les da el sol a Estados Unidos y a Biden, y lo dijeron, mira, sí, no nos importa lo que diga Estados Unidos, vamos a reducir el petróleo por millones de barriles al día. Y Biden impotente, no puede hacer nada para evitarlo. Hay una gente en el Congreso que está gritando que hay que ponerle sanciones a Arabia Saudí, bla, 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 pero al final lo van a hacer y se van a quedar sonrientes. ¿Qué te dice eso, Mario? A mí me dice que el mundo entero sabe que Biden es un idiota. Porque ¿qué va a hacerles ellos a Arabia Saudita? ¿Cuál es el castigo que les va a dar? Abandonar las bases americanas en Arabia Saudita y dejar todo el armamento atrás como hizo en Afganistán. Arabia Saudita lo recibe con brazos abiertos. ¿Qué puede ofrecer Biden? Biden no sabe ni qué es la economía. Biden es un hombre que nos dice que este país no está en una recesión cuando todos los libros de texto, no es la opinión de un economista, todos los libros de texto de economía nos dicen que el país está en una recesión desde el 1 de julio. ¿Por qué? Porque un crecimiento negativo del GDP dos trimestres consecutivos es una recesión. Y Sí llevamos lo ahí, sabe, Mario, sí lo sabe. Lo que pasa es que tiene que mantenerse en la narrativa. tiene que Yo mantenerse en no la le narrativa. daría el beneficio de la brutalidad ni del desconocimiento. Yo pienso que Joe Biden tiene una característica de prepotencia absoluta, de saberse dueño del poder desde hace más de medio siglo. Viene gozando de las mieles del poder. Es un político de carrera. Por lo tanto, no solo sabe, sino que tiene información confidencial, privada, clasificada y exclusiva para poder mover sus propios negocios particulares. Entonces, claro que lo sabe, pero el que va a sufrir es el pueblo, no importa. Ahora en este escenario que estamos hablando de Arabia Saudita, pues sencillamente él sigue abriendo la reserva de los Estados Unidos porque quien va a deber es el pueblo, quien lo va a tener que pagar es el pueblo, quien lo va a padecer es el pueblo. Reserva que se va a cerrar después del 8 de noviembre, dependiendo de cómo son esos resultados electorales de elecciones de término medio. Por supuesto que esto es una estrategia para ganar votantes, para bajar ficticiamente el valor de la gasolina en los Estados Unidos, y no importa en el escenario internacional qué digan de él o qué hagan o qué piensen de los Estados Unidos, que eso también es gravísimo, porque no solamente Estados Unidos para ojos internacionales dejó de ser la superpotencia, sino que es que ya no representa ningún respeto como país en términos internacionales. ¿Quién va a pagar después? Tú, yo, el pueblo. Exactamente, y me alegro tanto que toques lo de las reservas de petróleo del país, porque lo primero que él hizo cuando llegó a la Casa Blanca fue cancelar la construcción del Keystone Pipeline, lo que redujo millones de barriles de petróleo al año.
Lo otro que hizo con esa orden ejecutiva fue prohibir alquilar nuevos terrenos federales para la búsqueda de petróleo y prohibió renovar los contratos de los alquileres de terrenos federales que ya estuviesen existentes. ¿Qué hizo? Restringió la cantidad de petróleo que se produce en el mundo. Ahora va donde Arabia Saudita y le dice, no me dejes de producir eso. Arabia Saudita se le ríe en la cara. ¿Qué hace? Va a las reservas de petróleo a coger de los 400.000 millones de barriles de petróleo que hay en reserva para bajar, como tú dices, ficticiamente el precio de la gasolina, aumentando un poquito la oferta. Porque hay Pero aquí viene el problema. elecciones, claro. Y aquí viene el problema clave. Esa reserva hay que volverla a llenar. Claro. Ok, y hay que volverla a llenar al precio de la gasolina que tenemos ahora. Cuando hace 3 años atrás Donald Trump dijo, 3 años atrás, en el 2019, Donald Trump dijo, vamos a llenar a capacidad la reserva de petróleo federal ahora con el precio de la gasolina que está bajito porque estaba a 1.89 el galón. Vamos a llenarla ahora y todo el Congreso, la Nancy Pelosi y todos los demócratas no le dieron. Schumer también. Ahora, y Chuck Schumer, pero ahora él va a entrar a esa reserva de petróleo, la va a gastar y después la va a llenar a un precio de la gasolina a $4 el galón. Así es, botando el dinero y endeudando a las nuevas generaciones. Yo estuve leyendo un artículo donde el estimado es que con la deuda que tenemos gracias a Joe Biden hoy en día, un niño que nazca en noviembre del año que viene ya debe $40,000. Ya nació endeudado y no solo eso, sino moviendo este discurso bajo la agenda catastrofista del globalismo, de la destrucción del planeta, ¿no? Porque es que es una agenda muy bien concebida para mover masas de gente en torno a el planeta verde. No estoy diciendo que el ecologismo no sea importante, el cuidado del planeta, el cuidado de nuestra ecología global, por supuesto que sí, pero una cosa es el cuidado coherente, racional del planeta, que vamos a ver si ellos lo cuidan tanto realmente, ¿no? Porque el pueblo no puede gastar gasolina, pero ellos sí van a toda mecha en sus jets privados y sus autos de alta gama, porque ellos no se bajan de esos autos de alta gama, ni de sus jets, ni de sus viajes, ni de sus yates, ni etcétera. Es un discurso obviamente para los otros, no para la élite global. Bueno, este discurso mueve mucha masa. Basado en eso es que cierran, por supuesto, inmediatamente llega a la Casa Blanca, Biden cierra el Keystone, sí, que iba a suplir a los Estados Unidos para que esto no sucediera, para que no hubiese justamente una hecatombe económica en términos de petróleo. Pero no importa, porque los negocios no estaban muy bien montados y los negocios que hemos visto mover de la mano de Biden, pues siempre son bajo interés propio. Ni siquiera le hace caso a los chinos, a sus buenos amigos chinos. No cierres un negocio antes de tener otro abierto. No cierres algo funcional si todavía lo que estás planeando no sabes si va a funcionar o aún no lo tienes en la mano. Bueno, tú lo decías incluso, Mario, sabiamente en uno de los programas que yo estuve aquí con ustedes. ¿Qué pasó en la costa oeste, tan ecologistas ellos cuando sacaron estos autos eléctricos? ¿Qué ocurrió? Es que, Mario, ¿cuánto fue que duraron? ¿3 días? El tendido eléctrico colapsó y entonces le exigieron al pueblo, a California, eso fue en California, exigieron que no carguen sus autos eléctricos porque el tendido eléctrico estaba colapsado. Es exactamente eso. Claro, no tienen la solución. Quieren quitar los recursos, que además no son solo recursos naturales, sino recursos que potencializan la economía del país. Es que si no la frenan, Isabel, y tú tocaste un punto bien interesante, porque sí, es importante cuidar nuestro planeta, vamos a no ser tontos. La ecología es algo que tenemos que tener muy presente. Pero yo tengo suficiente edad como para recordar que cuando en los años 70 yo era chiquito y había el miedo del congelamiento global, donde la masa de aire polar iba a convertir el planeta entero en un desierto polar y se iban a acabar las cosechas y nos íbamos a morir todos en 10 años. En los años 80 ya yo era un muchachón, iba a venir la lluvia ácida, iba a matar todos los animales, iba a matar a todas las cosechas y nos íbamos a morir todos en 10 años. En los años 90
ya yo era un joven. La capa de ozono se está quemando, van a entrar todas esas ondas de la radiación solar y nos va a cocinar a todos vivos y nos vamos a morir todos en 10 años. Cuando Al Gore hace su famosa película del calentamiento global, donde los gases de invernadero, el efecto invernadero va a hacer que se derritan todos los glaciares del planeta y nos vamos a morir todos ahogados en 10 años. Eso no pasó. Al Gore, ahí estás viendo la conjunción de política y agenda terrorista global, ¿no? Bingo, has metido el dedo en la llaga, asustar a la gente y meter miedo. Yo honestamente, no, hoy en día no creo que haya un cambio climático como me lo quieren vender. Sí, hay movimientos cíclicos en el planeta y hay miles de científicos que dicen, la data nos dice que el desastre que nos están vaticinando los políticos no va a suceder. Hay otros científicos, me imagino yo que aliados de esos políticos, que repiten los puntos que dice el Partido Demócrata, pero donde quiero llevarte es que cuando yo escuchaba lo del el efecto de la congelación global, ¿quién era el presidente? James Carter. En cuanto empezaron a hablar de la lluvia ácida, sí, Reagan era presidente, pero el Congreso era demócrata y eran los que lo decían. Claro. ¿Quién era presidente en los años 90 cuando se empezó a destruir la capa de ozono? Bill Clinton. Seguimos el tema, porque el calentamiento global empezó después del 2006, cuando llegó Nancy Pelosi la primera vez a la Cámara de Representantes. Todos estos son temas de sembrar miedo. Totalmente conectados con la política. Totalmente de manipulación social, de ingeniería social. Exactamente. Bueno, para terminar, solamente me gustaría hablar muy rapidito, tenemos unos 5 minutos nada más, 4 minutos nada más, pero me gustaría terminar hablando de estas elecciones tan importantes que van a pasar ahora muy pronto en Brasil, la segunda ronda de las elecciones en Brasil. Y es muy significativo, no solamente porque Brasil es el país iberoamericano más grande, ¿no? Con mayor población, es un país muy fuerte, con una población enorme, enorme extensión territorial, que va hacia uno de los BRICS, de las economías que están surgiendo, que están ahí a la par junto con India, que podría surgir con una gran potencia en Sudamérica. Y tiene uno de los presidentes más valientes, más fuertes, con ideas más claras del mundo, no solamente de Iberoamérica, pero también del mundo. Bolsonaro junto con el primer ministro de Hungría, con Orbán, son unos paleoconservadores los dos, decididos, y obviamente de ahí que viene todo ese odio, toda esa ataques sin parar de la prensa internacional, del establishment, de todas las cadenas de noticias. Lo odian, lo atacan, lo insultan, dictador, autoritario, fascista, de todo. Y es simplemente ese mismo odio que le tenían a Trump aquí, que le siguen teniendo. Se le nota que lo tienen por Bolsonaro y lo tienen por Orbán. Y por todos aquellos que se desvían del libreto, ¿no? Tú tienes que seguir este libreto globalista, secularista, este libreto nuevo orden mundialista, y si te desvías de ese libreto, eres un fascista, eres una amenaza a la democracia, eres lo peor de lo peor, eres hay que eliminarte, hay que sacarte, ¿no? Lo hicieron con Trump, lo hacen con Orbán en Hungría, lo hacen con Bolsonaro en Brasil. Y mis amigos brasileños me están contando, mira, hay muchísima gente que quiere a Bolsonaro y que lo apoya, y la policía y la gente decente que está contra el crimen, contra las drogas, y la gente que está contra todo esto del cancel culture, como aquí en Estados Unidos, y la gente que está en contra de estas locuras izquierdistas, socialistas, secularistas, de las feminazis y del abortismo y de todas estas cosas. Pero lo tienen a él censurado y lo tienen perseguido. En Brasil, el sistema judicial, los fiscales, los jueces. Y yo cuando yo les digo, y se lo he dicho a mis amigos brasileños aquí, se lo he dicho, y lo he dicho muchas veces, aquí a la prensa, y lo he dicho muchas veces cuando voy a televisión.
Miren, no estoy diciendo nada clasificado, no estoy diciendo nada secreto, no estoy diciendo nada de mi vida pasada. Esto está en las fuentes abiertas, está en los periódicos, está en el Congreso, está en los informes de Rand Corporation, está en los informes abiertos del Congreso, está en lo de clasificado de la CIA, que ya era secreto, pero ahora no, que ahora lo ha declasificado. Vayan a la CIA University. La CIA University tiene una tremenda página que yo siempre cito cuando doy mis conferencias de inteligencia. Son cientos y cientos de documentos secretos, top secret, que ya están declasificados porque han pasado más de 35, 50, 55 años y los desclasifican. Y lo que yo siempre he dicho es esto, miren, que persigan a Bolsonaro los fiscales y los jueces y que persigan a todos los candidatos de derecha en Colombia, o que persigan a los candidatos de derecha en Guatemala, o que persigan a los candidatos de derecha en el país que sea en Hispanoamérica, no es una casualidad, no es un accidente. Los accidentes no existen en la geopolítica, ni en las guerras, ni en la geopolítica. Todo está perfectamente coordinado y organizado y dirigido desde La Habana. La inteligencia cubana, el servicio de inteligencia cubana, que son buenísimos, que son de los mejores del mundo, entrenados por la Stasi de la Alemania comunista y con una doctrina y son profesionales de lo mejor que hay en el mundo, pero son malvados como yo solo, malos como yo solo, eficientes, pero malvados. La inteligencia cubana es quien dirige a todos estos movimientos y yo lo he dicho montones de veces. Si recuerdan, en los 70, los 80, inclusive hasta el principio de los 90, cuando se acabó la Unión Soviética, ¿quién dirigía todas las guerrillas? El Sendero Luminoso, Farabundo Martí, que si la FARC, que si la ELN, que si el Movimiento Izquierda Revolucionaria, a todos estos guerrilleros, ¿quién los dirigía? ¿Quién los armaba? ¿Quién los asesoraba? La inteligencia cubana. Ya no hacen eso, ya no es a cuestión de guerrilla ni a tiros. Ahora es usando la política, utilizando los métodos que la política les ofrece. Pero ¿quién está detrás de todo ello, de toda esta propaganda, de toda esta persecución? ¿Quién los organiza, los lidera, los dirige? La inteligencia cubana. Ellas coordinan desde La Habana todos estos movimientos en Ecuador, en Guatemala, en Colombia, en Brasil. Y el sistema es muy simple. Van a las universidades, donde están los jóvenes estos más idealistas, libertad, justicia social, viva el Che, bla, 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 bla. Cogen a estos jóvenes, los reclutan de jóvenes cuando tienen 22, 23 años, 24 años, cuando están en la escuela de leyes, los reclutan, los ponen a trabajar para ellos, para el Servicio de Inteligencia Cubana, y los dejan dormir, 15 añitos. Y a los 15 años los vuelven a reactivar. Ok, agente, ahora eres nuestro agente, ahora te activamos. Persíguete al presidente, o persigue a este senador de derecha, o persigue a este candidato de derecha. Qué sé yo, búscale un caso de hace 50, qué sé yo, de hace 20 años atrás. Dejó de pagarle $50 a Hacienda. Ah, pues hazle un caso. Así es como funciona. Tratan de censurarlos, tratan de acallarlos, tratan de perseguirlos, tratan de multarlos. Es por eso que están detrás de Uribe en Colombia. Por eso que están detrás de censurando a Bolsonaro, los jueces, los fiscales. Si la gente se diera cuenta, es todo un plan coordinado desde La Habana. El Servicio de Inteligencia Cubana no solamente le hace la propaganda y el lavado de cerebro a los candidatos de izquierda, porque eso que hace Lula y que hace tal candidato de izquierda y el de Colombia y el de allí y el de Chile, no, le hace toda la propaganda, el lavado de cerebro a las masas, el mensaje mediático, la campaña, la revuelta, si hace falta una revuelta, también te hace una revuelta, como pasó en Chile, como pasó en Colombia, o vamos a hacer una revuelta aquí urbana, sacan a los estudiantes a tirar piedra y a hacer molotov y qué sé yo, pero es que también persiguen a los candidatos de derecha utilizando el sistema judicial, a la fiscalía, a los jueces que trabajan para ellos. Eso es lo que la gente se tiene que dar cuenta. Isabel, Mario. Bueno, yo creo que agregar a lo que dijiste que uno de los grandes logros y la efectividad al exterior de la inteligencia cubana es que justamente se vende la narrativa de que la revolución cubana, ya eso no hay que mirarlo, eso es una isla por allá en el Caribe perdida que no tiene nada que ver con nadie, que vive con esos viejos anquilosados en la cúpula de poder y que bueno, allí el pueblo cubano va viendo paso a paso
paso los años, cómo se las arregla, ¿no? Más de 63 años, ese pueblo sumido en miseria y en abuso absoluto por parte de esa pequeña cúpula de poder que vive muy sabroso desde hace 63 años, esa misma vida sabrosa que están intentando ahora imponer en Colombia desde la pequeña cúpula petrista también, ya tan solo en pocas semanas que lleva de mandato este criminal que llegó al poder, pues se está viendo y el pueblo está despertando, está dándose cuenta cómo ellos pues están viviendo a sus anchas, cómo tienen estos gustos extraordinarios por los lujos y cómo gastan dinero a manos llenas, no solamente en lujos personales para sus casas privadas, sino fiestas y bueno, y cómo también van repartiendo el erario público sin ninguna conmiseración, ¿no? Creando también ministerios de la igualdad para dárselo a la vicepresidenta para que tenga algo que hacer, mientras Petro se encarga con todos los genuflexos de los otros partidos políticos colombianos que han decidido no hacer oposición, sino sumarse al botín, pues van a ver cómo van justamente desfalcando el país poco a poco. Uno de los grandes éxitos, repito y quiero enfatizar en esto, es que justamente venden que el narcochavismo no existe, que la dictadura cubana no existe, que el G2 no existe, la inteligencia cubana no existe y lo que está es operando no solo en Latinoamérica, tú lo sabes mejor que yo, Ron, no solo en Latinoamérica, sino en muchas otras partes del mundo. Europa está plagada también de inteligencia cubana en altísima operatividad para poder unir todos estos puntos que ellos necesitan unir para completar el plan del globalismo y la constitución de una sola gobernanza global. Petro significando el líder supremo de Latinoamérica, él lo dejó clarísimo en ese discurso de aceptación de victoria, que él no iba a gobernar solo para Colombia, sino que se vendió como el gran líder latinoamericano. La Unión Latinoamericana de los Pueblos, sueño en otrora de Fidel Castro, hoy cumpliendo en pleno 2022. La Unión Soviética Latinoamericana. Bolsonaro es un hombre inteligentísimo, sabe mover bien su maquinaria. Yo espero que él tenga un buen plan para ejecutar el salir a los votos y que pueda mantener la integridad de las elecciones. Si no, lo que estamos viendo es que Brasil caiga en las garras del comunismo. Y un comentario que yo he hecho en algunos lugares, a mí lo que más me asusta de todo esto es que ya controlan Chile y Argentina, controlan en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Cuba, México, Nicaragua, Brasil. Si te pones a fijar, lo único que les faltaría controlar es Panamá y ya controlan todas las rutas de comercio latinoamericanas. Y a la que controlen todas las rutas de comercio latinoamericanas, dominan el mundo. Porque nada puede transportarse a través desde Asia hacia Europa si no es por el canal de Panamá, y si van a tener que pasar por el cono sur, las imposiciones que se inventen, no sé cuáles sean. Yo pienso mucho en eso, del mapa, cómo se ve y por dónde pasarían los barcos con productos, y lo que estoy viendo es ese control. Al tener ellos tanta fuerza en España, me asusta la entrada por el canal de Gibraltar hacia el Mediterráneo, qué controles puedan establecer, qué tipos de piratas como en Somalia pueda existir que hagan daño. Todo esto es lo que me viene asustando a mí. Espero que Bolsonaro se pueda mantener a flote, que Lula, todo el mundo recuerde que es un delincuente que estuvo hasta preso. Corrupto, sí. Y que por lo menos Brasil se mantenga respirando. Bueno, pues esperemos en Dios que sea así. Recuerden, y también se te faltó España. También España, Podemos es parte del gobierno. Podemos, por eso, y ese es el peor de lo peor. Del canal de Gibraltar, exactamente. Que es lo peor de lo peor. Pues nada, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Recuerden, a todos los que nos están viendo, nos pueden seguir. Somos un podcast bilingüe, lo hacemos en español a veces, en inglés a veces, y queremos llegar a las dos comunidades. Así que nada, muchísimas gracias, Isabel, por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Mario. ¿Algunas palabras? Gracias, Ronnie. Isabel, siempre es un placer estar contigo. Muchas gracias, Ronnie, por tu tiempo y tenerme aquí de invitado otra vez. Gracias.
Muchísimas gracias. Para mí también es un placer compartir mesa de análisis con Mario y con Ron. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima y que pasen muy buena. Hasta luego. Buenas. No se olviden de votar. Muy importante. Así es. Bye. Bye.